Bienvenidos a este curso sobre el joven Karl Marx. Quizás no exista un filósofo moderno más difícil de leer, de entender y de enseñar que Marx. Ningún filósofo de la historia ejerció más influencia sobre el mundo que él. Cuando el marxismo se convirtió en el siglo XX en la ideología oficial del bloque socialista, por primera vez las ideas de un filósofo se convirtieron en inspiración para la orientación práctica de millones de personas. Lo que Platón intentó en vano con Dionisio de Sicilia fue realizado por Marx en Rusia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Polonia, Bulgaria, Alemania y Checoslovaquia. Pero es justo este hecho el que se ha convertido en un problema a la hora de leer a Marx. Pues en su intento de propagar las ideas de Marx, el marxismo ha hecho mucho por ocultarlas y borrarlas. Es curioso, la influencia política de Marx es el mayor obstáculo epistemológico para entender las ideas políticas de Marx, que es el objetivo que pretende este curso. En realidad, este curso no quiere hablar del marxismo, sino de Marx, del joven Marx, porque pienso que el marxismo, entendido no solo como política, sino también como teoría, es también un obstáculo epistemológico. Lo que quiero decir entonces es que el marxismo, tanto político como el teórico, son obstáculos que es necesario sortear para leer a Marx y concretamente para comprender el significado de sus ideas políticas. Y por eso trataré de presentar ahora cuáles son los principales problemas que es necesario sortear para tratar de responder a la pregunta ¿cómo leer la obra temprana de Marx? El primer obstáculo que encontraremos es el problema del corpus. Este quizás sea el aspecto más debatido al interior del marxismo en torno a la forma como debemos leer a Marx y tiene que ver directamente con el corpus entero de su obra. Lo primero que habría que decir aquí es que eso que llamamos marxismo, teórico y político, se construyó de espaldas al pensamiento político y filosófico de Marx. Cuando Marx murió, no se conocían aún algunas de sus obras más importantes que permanecieron inéditas hasta mucho tiempo después. Así, por ejemplo, los manuscritos de París, escritos por Marx en 1844, tan solo fueron publicados en 1932, después de haber sido encontrados en un archivo en Rusia. Igual ocurrió con la ideología alemana, libro escrito por Marx y Engels entre 1845 y 1846, del cual aparecieron ediciones incompletas en 1902 y 1926, hasta que finalmente fue publicada en su integridad en 1932 por el Instituto Marx-Engels de la Unión Soviética. Y otro texto fundamental que estudiaremos aquí en este seminario, que es el manuscrito de Kreuznach, elaborado por Marx en 1843, permaneció en el olvido durante muchísimo tiempo y fue publicado apenas en el año de 1927, nuevamente por el Instituto Marx-Engels de Moscú. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que los primeros intérpretes de Marx, aquellos que pusieron las bases teóricas del marxismo, Lenin, Plejanov, Kautsky, Rosa Luxemburg, desconocían estos textos y construyeron a un Marx centrado únicamente en obras como El Capital o el Manifiesto Comunista. Dicho de otro modo, construyeron a un Marx y a una teoría marxista centrada en categorías económicas y sociales, ignorando los conceptos filosóficos y políticos contenidos en aquellas obras tempranas olvidadas y desconocidas. Más aún, bajo la influencia de Engels, el Marx de ese primer marxismo no era visto en absoluto como filósofo ni como teórico de la política, sino como un científico, como el creador de una teoría económica sobre bases científicas. Un Marx, en suma, leído desde el positivismo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El marxismo como teoría científica y Marx como un personaje que había realizado una revolución de la ciencia social comparada a la que realizó Darwin en las ciencias naturales. Es decir, lo que triunfó, diríamos con Rancière, es una visión metapolítica de Marx. Marx quedó inscrito entonces en el materialismo dialéctico, es decir, en la ideología del llamado socialismo científico,
que pretende establecer un conjunto de verdades objetivas sobre la vida social en base a categorías reificadas como fuerzas productivas, relaciones de producción, lucha de clases, dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Categorías que pretenden ofrecerse como los conceptos fundamentales del pensamiento de Marx, es decir, como si fueran realidades primeras, conceptos ontológicos que no necesitan ser explicados. Es entonces la visión de un Marx sociológico que ha desarrollado una teoría científica de la sociedad y de un Marx económico que ha revelado la verdad última del funcionamiento de la economía capitalista y de la historia como formas de producción. Reducción, por tanto, del pensamiento filosófico y político de Marx a un saber sociológico y economicista que se postula como científico. Es decir, lo que vemos aquí es un predominio de lo social sobre lo político, como diría Laclau. Este curso, por el contrario, buscará incluir esas obras olvidadas de Marx, a la que me refería antes, buscando encontrar allí las claves del pensamiento político de Marx, por lo menos del pensamiento político del joven Marx. No quiero desconocer con ello la importancia de Marx para la ciencia económica y para la sociología, que lo considera aún hoy como uno de sus fundadores, sino tan solo zafarme de la lectura positivista de Marx, tratando de evitar la reducción de su pensamiento filosófico y político a categorías económicas y sociales. Quisiera leer políticamente las ideas del joven Marx, en lugar de hacer de ellas la base para una lectura economicista y sociologista. Bien, el segundo problema del que quiero hablar ahora es el de la hipótesis de los dos Marx. Estrechamente ligado con el problema del corpus que acabo de mencionar, está la discusión en torno a la unidad de la obra de Marx. Dentro del marxismo existe una corriente que divide tajantemente al joven Marx del Marx maduro, hasta el punto de plantear una discontinuidad radical entre estos dos momentos. El gran campeón de esta teoría ha sido Louis Althusser, quien en libros como La Revolución Teórica de Marx de 1965 dijo que el Marx maduro estableció una ruptura epistemológica respecto a sus primeros escritos, marcados aún por la ideología del humanismo. Esta ruptura es precisamente, según Althusser, la de la ciencia frente a la ideología, de modo que el Marx maduro, sobre todo el Marx de El Capital, consiguió, según Althusser, elaborar una ciencia, el materialismo histórico, una ciencia objetiva, libre de todo presupuesto filosófico, ideológico y humanista. Tenemos aquí la hipótesis de los dos Marx. El primero sería el Marx de sus escritos hasta 1845, el Marx joven del que me voy a ocupar en este curso, apegado todavía al humanismo liberal racionalista burgués y al idealismo de Hegel y de Feuerbach. Y el segundo Marx, el verdadero Marx, el Marx científico, es el que inauguró un nuevo continente para la ciencia, conforme a los parámetros exigidos por las metodologías científicas. Bien, entonces lo que yo quisiera hacer en este curso es mostrar que en realidad no se produjo tal ruptura epistemológica, por lo menos no de la manera tan abrupta como lo muestra Althusser, sino que existen unas líneas de continuidad entre el joven Marx y el Marx tardío, y que es importantísimo entonces comprender bien los textos primeros de Marx para comprender la totalidad de su obra. Esto lo entendió muy bien Marcuse, y la Escuela de Frankfurt entendió muy bien la importancia de estos primeros textos de Marx. Lo que yo quiero en últimas criticar en este curso es lo que los historiadores han llamado el anacronismo, es decir, la tentación de leer los textos juveniles de Marx a partir de los textos posteriores. ¿Y por qué razón? Porque esta operación supone una deshistorización del corpus textual con el que se trabaja. Al leer los textos tempranos desde la perspectiva de los textos posteriores, se proyectan sobre aquellos categorías que no estaban a disposición de Marx en el momento en que escribió esos textos tempranos. De manera que uno de los objetivos de este curso es restituir los textos tempranos a su contexto pragmático, determinando a qué públicos iban dirigidos esos textos, qué lenguaje político utilizaban, en qué debates participaban, etcétera, etcétera. Pero para hacer esto, desde luego,
necesitamos tener en cuenta dos factores importantes. Primero, determinar el contexto histórico en el que fueron escritos esos textos. Y segundo, determinar el universo discursivo del que esos textos beben y que estaba marcado decididamente por el lenguaje teórico político del joven hegelianismo. Veamos estos dos elementos por separado.